necesitas constancia. Y en esa constancia, en más firmeza que estás ahí, más fácil va a ser. Al principio te va a costar un poquito, pero más firme estás, más fácil va a ser. Pero no va a venir solito. No va a caer algo del cielo que te va a iluminar y después chao. Tienes que tú hacer la jugada. Pero yo sé que es más fácil esperar a alguien que me lo haga el trabajo que yo lo hago. Yo lo sé, pero no va a pasar. Así, está concepcionado para que tú lo haces trabajo, no es para que esperas que alguien lo haga el trabajo para ti. Es que eso de no hacer nada es como muchas veces difícil de entenderlo, porque uno dice, sí, no hago nada, pero el no hacer nada, como decía él, cuando hacemos cosas es porque estamos programados, la programación, la creencia que tenemos. Pero en realidad cuando no hago nada estoy en estado de observación, me observo y puede venir un impulso, tengo hambre. ¿Y qué pasa si yo reflexiono y digo, y si no como? Esto que yo estoy sintiendo puedo creer que es hambre, pero en realidad es algo que está programado en mí. Bueno, Ni siquiera muchas veces, ni siquiera a veces comemos sintiendo hambre. Sí. Comemos porque es una creencia, está instaurado. O sea, como culturalmente acá en Chile nosotros tomamos desayuno. ¿Cuál es el desayuno? Que creemos que es sano. Comer pan, marraqueta con mantequilla, con jamón y un té. En otros países comen otras cosas. En Perú comen un plato poroto, en México se come. O sea, son creencias. En realidad cada cultura se liga a una creencia, como dices tú, desde nuestros padres, desde la familia. Pero ¿qué pasa cuando yo no hago nada? No hago nada porque reflexiono. Llego a esa reflexión. Llego a ese momento donde digo, ¿y qué pasa si no hago lo que me enseñaron? ¿Qué pasa cuando yo no sigo haciendo lo que creo que es correcto, porque me enseñaron que era correcto? Y ahí está, creo que es cuando tú dices, me conecto con este corazón, me conecto con ese entendimiento, que el no hacer nada, no pongo resistencia, no siento hambre, fluyo como ser humano, como divinidad. sí. Y voy renunciando, y voy renunciando, y voy renunciando en ese estado que muchas veces no nos permitimos porque estamos en una sociedad, donde estamos en un trabajo, donde somos madres, donde somos abuelos, donde somos hermanos, donde estamos muy ocupados, muy, no ocupados, ¿cómo es la palabra que usaste? Distraído. Distraídos. Y es ahí donde nos distraemos, en esas estupideces, creencias que no nos llevan a encontrarnos con nuestro ser, que podemos alcanzar todo lo que inimaginamos, porque yo creo que la mente no tiene límites y es ahí donde tenemos que encontrarnos, Sí. en esa Pero soltar. sí, pero no olviden, no pueden ustedes ir allá, porque ustedes son la ficción. Entonces el problema es el ego quiere ahorita iluminarse. Si estás iluminado ya no hay ego. Entonces no es que tú lo llevas ahí. Y el ego desea siempre ver y controlar la jugada. Pues, y eso es el gran problema. No hacer es ríndete, entrégate. Entrégate y ya está. Deja lo que se sucede. No tienes que involucrarte en lo que ya es la perfección. Y eso es lo difícil, porque estamos tan condicionados con ese hacer. Y es muy profundo. Sí. Por eso ese paso, bueno, regálate 1, 2 o hasta 3 horas al día que no haces realmente nada. No hablar, no tener celular, nada. Te buscas, por ejemplo, aquí es fácil. O sea, te buscas, te metes en el bosque, te sientes en una banca y empiezas a observar. Observar tus miedos, observas las cosas que vives, que piensas. Y solamente en la observación, no tienes que tú resolver algo.
sino en la observación viene la dilución o disolviendo la cosa solito, sin involucrarte. Y eso es lo hermoso, porque siempre te dicen una técnica, algo que tengo que hacer, como no. Quédate quieto y observa, nada más. Y no te involucras en lo que estás observando, eso es lo más importante. Porque tú quieres involucrarte en tu trama, novela y te pones otra vez en una posición. No, déjalo pasar. Observa nada más. Así como observas un río, no tienes que tú meterte al río. Observa el río como fluye, no tienes que tú ahí nadando con el río. Una vez que lograste no hacer nada, viene la acción. Exactamente. Y eso es como nos enredamos muy fácil. Eso es súper lindo. Pero algunos a lo mejor cuesta al principio, pero por eso necesitas constancia. Si lo haces todos los días, cada vez es más fácil y cada vez es más divertido. Porque no es un sufrimiento, es un divertido realmente llegar a la causa. ¿Qué tontería estaba pensando? Bueno, y ríete de ti mismo, eso es mucho más fácil la jugada. Oye, quería hacer alguna reflexión y algún comentario. Sí. Yo debo reconocer, ¿no es cierto?, que cuando he visto estos anuncios, estas convocatorias o estas invitaciones, con ese título, ¿no es cierto?, corto, es decir, vivir sin comer, bueno, a mí me ha producido, digamos, una resistencia, digamos, inmediata, y que no la acabo de desmontar, ni siquiera ahora. Pero sí debo reconocer que cuando te estoy escuchando a ti, veo que en realidad el problema no es fijarse, y probablemente eso es lo que a veces atrae a algunos, de ver, digamos, ¿no es cierto?, algo como cosificado, es decir, mi problema o el problema de la sociedad o el problema del mundo es comer. Claro. No, es que yo creo que no es ese el punto. Ahora, y yo en algún momento, incluso lo conversábamos con Mireia en estos días, yo, digamos, valoro el no comer o el ayuno como un instrumento, y como lo he escuchado acá, como un instrumento, digamos, muy potente para desmontar justamente lo que a la humanidad le ha ocurrido, ¿no es cierto?, en el último 1% de su historia, que ha montado sistemas, culturas, digamos, ¿no es cierto?, que son las que nos han llevado a la situación actual, donde sí, cada vez somos más esclavos, ¿no es cierto?, justamente de esas cosas que mencionaba Marco, ¿no es cierto?, del dinero, del amor, y el tercero era comida. Y la comida. Y que somos esclavos, prácticamente esos 3 capítulos, digamos, marcan nuestro ritmo de vida, desde el inicio, o sea, desde que tenemos mejorando conciencia hasta que nos morimos. Entonces me alegra, digamos, sí, darme cuenta, ¿no es cierto?, de que lo que enfatiza básicamente Marco no es el problema, digamos, la cosa, la práctica, qué sé yo, del no comer, y como decir que y por ahí está la cosa, por ahí está la solución. No, el tema es mucho más profundo, digamos, el tema tiene que ver, ¿no es cierto?, con ese coraje para enfrentar, ¿no es cierto?, ese drama existencial, que a su vez la evolución nos regaló, dándonos conciencia, dándonos racionalidad, dándonos memoria, etc. Ahora, no sé si puede ser un poco confuso esto. Aquí nosotros, ¿no es cierto?, nosotros somos una fundación. El nombre de la fundación es Fusión Nativa. ¿Cuál es la idea? Y con esto quiero acercarme un poco, y con lo cual empiezo a simpatizar un poco con lo que le estoy escuchando a Marco y algunas de estas prácticas. Decir, miren, ¿quién tenía solucionado este problema? Lo tenía solucionado durante, digamos, el 99% de la historia humana. Sí, eran las tribus que vivían al ritmo de la naturaleza. Incluso yo alguna vez me preguntaba, decía,
un nativo no contaminado, de esos que no existen ahora, es decir, todos los nativos, digamos, ¿no es cierto?, están bebiendo alcohol por ahí o están mendigando algo, etcétera. Un nativo no contaminado, ¿es que tendría ego? Yo creo que debe haber tenido un ego, digamos, pero absolutamente alineado con la naturaleza, alineado con los ritmos vitales de la naturaleza. Entonces no había problema. ¿Ah? Ahora, en ese contexto, claro que habían ayunos, pero eran los ayunos que se demoraban en encontrar la comida o en encontrar la pesca o en encontrar lo que recolectaban. Era un ayuno intermitente, a veces duraba más, a veces duraba menos, de repente había, ¿no es cierto?, por ejemplo, no sé, alguien mencionaba decir la época de los hielos, bueno, podrían durar meses y algunos se las arreglaban y algunos se morían por no comer, porque, digamos, eran tan largos, ¿no es cierto?, que terminaban muriendo. ¿Ah? Con esto estoy adelantando que yo no puedo creer, ¿no es cierto?, que se pueda vivir indefinidamente sin comer. No lo puedo creer. ¿Ah? Sí puedo creer en ayunos, digamos, de esa característica, pero sobre todo me interesa ese tema de existencial, ¿ah? Donde, y por eso cuando, digamos, Marco habla de la tribu, yo creo que está pensando en una tribu, ¿ah?, de esas características, no de una tribu egipcia o por decir, o maya o inca, donde ya tenían estructura y cultura y ansiedad de dominación. No, una tribu, digamos, que vive al ritmo de la naturaleza. Ahora, y alguien me podría decir, bueno, en este caso, por ejemplo, yo tengo 80 años, después de esta larga vida, me atrevió a fundar una fundación que se llama Función Nativa, porque quiero sentir como tribu, y bueno, y con esta realidad, y incluso con platas que hay que pagar por aquí y por allá, pero quiero sentir como tribu, ¿ah? Y partí, ¿no es cierto?, desprendiéndome de esta propiedad. Era mía, o ya no es mía ya. ¿Ah? Pero digamos, plenamente en el sistema. Pero, y por ejemplo cuando se dice el no hacer, claro, digamos, el no hacer justamente es dejar que la naturaleza haga. ¿Y por qué yo no lo obedezco a la naturaleza? Y ahí sí puedo hacer sin ansiedad, sin complicación. ¿Ah? Es decir, porque el no hacer, como decir, tirarme en una hamaca, digamos, y estar todo el día, digamos, meciéndome, no. ¿Ah? Como yo lo vivo, por ejemplo, salgo, ¿no es cierto?, y ya sé cómo algunas cosas funcionan, y como yo le doy una manito a la naturaleza, ese hacer es absolutamente privilegiado, no es un no hacer, digamos, sin sentido. ¿Ah? Ahora, en algunos momentos, pensemos en un lugar, digamos, nosotros con un invierno, digamos, sumamente complicado, bueno, es meterse dentro del iglú y esperar que venga la primavera. O sea, es absolutamente alineado con el ritmo natural del entorno en el cual yo vivo. ¿Ah? Bueno, quería como que, y sobre todo resaltar eso de que me alegro, digamos, que digamos, estaba con algún prejuicio aquí, ¿no es cierto? Yo decía, no es que se va a venir a hablar del no comer, como que el no comer puede solucionar muchas cosas, incluso se puede vivir sin comer. Afortunadamente encuentro, ¿no es cierto?, esto de decir, mira, si resulta que hay un parecido con el no comer, con el ayuno nativo, que sí ocurría durante casi todo el año, a lo mejor una vez por semana, digamos, a veces bien seguido, porque no había comida. ¿Ah? Y ahí no había ningún problema, pero además, ahí, por ejemplo, a propósito del ejemplo que alcancé a escuchar del bebé, ¿ah?, si el bebé quiere o no quiere, digamos, teta. ¿Ah? Bueno, yo fui médico, no me siento médico hace mucho tiempo. Yo durante toda mi vida, digamos, nunca cobré. Ah, sí fui empleado, sí, pero nunca cobré por un consejo médico o por administrar algo. ¿Ah? Siempre tuve esa inquietud de decir, esto es para servir, esto no puede ser, digamos, ¿no es cierto?, para llenarme los bolsillos. ¿Ah? Entonces, pero yo, ya siendo estudiante,
yo veía en las maternidades, donde están los niños recién nacidos, ¿no es cierto?, que los niños empezaban a buscar el pecho de la madre, lo buscaban. ¿Ah? Y bueno, y ocurre con todas las especies animales, lo buscan. ¿Ah? ¿Y cuál es el problema? ¿Ah? Digamos, porque si eso ocurre, y como ocurría en las poblaciones nativas, entonces las poblaciones nativas, digamos, un niño no tenía ningún problema en mamarle a la mamá o a la tía o a la prima. O sea, era una cosa, entonces ahí no había esa posesividad que tiene la madre. ¿Ah? Pero, digamos, me evito pensar, ¿no es cierto?, que el bebé puede ser absolutamente autónomo, porque en esas culturas no era autónomo. ¿Ah? Dependía de que le dieran de mamar. Y si no mama, se muere. ¿Ah? No sé, quiero, digamos, dejar un poco esas reflexiones para que de algún momento, porque lo último que digo, cuando nosotros hablamos de lo que ocurre aquí en esta fundación, nosotros tenemos una visión. Finalmente, si queremos reducirlo a una palabra, porque a veces uno tiene una visión, ¿no es cierto?, que es un verdadero testamento, así una cosa súper larga, que a lo mejor nadie se la lee, nadie le interesa. Si tengo que resumirla en una palabra, yo digo que nuestra visión es la unicidad. Obviamente la unicidad con el misterio, digamos, maravilloso y creativo, inventivo, digamos, de la naturaleza. Y eso escala hasta un nivel universal. ¿Ah? Y obviamente mi propia unicidad, ¿ah?, donde mi unicidad no es que parta, está la materia, mi cuerpo, están mis facultades mentales, están está hasta mi espíritu, pero todo presente, nunca separado. ¿Ah? Entonces mi, digamos, visión, digamos, si yo la voy a reducir en una palabra, en un concepto, es unicidad. Bueno, dejo a lo mejor un poco, digamos, desordenado ahí, digamos, eso. Gracias, Víctor. Gracias. Oh, gracias. Pero ¿dónde está el problema? No, yo creo que las No, personas... el punto es comprender dónde está el problema. Creer. Sí. ¿Y quién cree? Lo que no somos. Y eso es el problema. Entonces no es cuestión de ahorita crees que necesitas comida y después crees que no necesitas comida. Son dos en lo mismo y los dos confundidos. Se trata de liberarse de creencia. Si has comprendido que estaba diciendo que ya todo es en una mente universal, quiere decir que deberíamos accesar a esa mente universal, pero tú no lo puedes accesarlo. Tú como ego personaje no, pero tu ser sí. Y el ser debe tomar la decisión de ahí, si quiere tomar la teta o no. No el ego o la mamá programando el bebé. Esas son las cosas que siempre debe ser libre, y después puede decir libre, pero ahorita si es programado no está libre. Y preprogramación también funciona. Entonces se trata de estar con dos que no creen en nada. Ok, quien cree es lo que no son. Entonces de ahí puede salir algo puro. ¿En qué forma? A lo mejor tarda seguramente, yo diría, fácilmente 10 años o más, hasta que vienen los primeros bebés ahí. Tan rápido no va a salir todavía. Entonces, pero ahí vamos, eso es. Y no quiero formar una tribu. Eso quiere decir, cuando yo formo una tribu, es mi ego que quiere formar una tribu. No va a funcionar. Entonces, son realmente filtros que pongo para que después la tribu por dentro, en el convivir de ahí, purificándose, los seres que ya están más conectados con su ser y ya dejaron su ego, ahí van a crear tribus y de ahí van a hacer algo. Entonces no es así de hoy a mañana. Formando tribus no va a funcionar. Eso es como con una idea del ego, con la idea del ego cómo debe ser la tribu. Y mientras tienes dependencias no puedes tú hacerlo.
Entonces esas son mis observaciones. Pero cada uno puede seguir su creencia, pero cuando crees estás atado. Y eso es lo que estoy invitando. No invito a cambiar creencia, sino que dejas de creer. Nada más. Y el que vas a hacer o no vas a hacer es tuyo. Eso no me involucro para nada. Bueno, claro, eso es de la tribu, debe estar claro. ¿Algo otra pregunta sobre todo eso? Voy a dar todavía 2 horas más, pero después se van a dormir y hay mucha información. Mejor poco y aplicarlo. Eso es el punto. Lo que ahorita comprendieron o entendieron, aplicarlo quiere decir comprenderlo. Si no vinieron aquí, escucharon algo y después siguen, entonces ¿para qué vinieron? No da ningún sentido. Si hubieran mejor, tómate tu tiempo, a veces 2 horas, dormir en la casa o ver fútbol, lo que sea, hubiera sido el mismo resultado. Aquí viene algo para que empieces a cambiar. Y a lo mejor no lo haces para ti, piensas en los demás. La humanidad tiene que cambiar. Entonces, si yo no estoy dispuesto a cambiar, la humanidad no va a cambiar. Entonces, es la responsabilidad a la humanidad. Entonces, tengo que pensar siempre en grande. Si yo no cambio, afuera no va a haber ningún cambio. Si yo no estoy en paz conmigo, afuera siempre van a haber guerras. Entonces, tengo que empezar conmigo. Listo. Entonces, disfrutan. ¿Es difícil que se haga un retiro acá? Y nada es difícil. El punto es que Hay una agenda, ¿no? no es necesariamente la gente. Yo me quiero enfocar realmente a los retiros de 2 meses. Y a los primeros 8 días de los retiros de 2 meses van a ser como un retiro de 8 días. Vamos a dar 8 días ayuno y después entramos en eso. Para que también a través de 8 días purificando de donde sea que viniste, para que no contaminas inmediatamente la tribu y ahí van a haber problemas. Entonces en esos 8 días lo podemos hacer juntos. Pero yo lo estoy haciendo juntos ya en España porque está al lado. Si ahorita está aquí y el otro está en el otro lado, no va a funcionar. Tiene que ser un terreno cercano con algo. Y bueno, necesito un terreno, bueno, algo así, pero sin dueño. No necesito un dueño que me brinca y me salta encima y dice, no, me cortas ahí. No. La tribu tiene que trabajar con sí misma. No necesita alguien enredado bailando alrededor. Entonces necesito un terreno realmente que está abandonado o que necesita un mantenimiento, pero lo dejan en paz y la tribu se encarga de todo eso. O más bien los participantes del retiro. Bueno, ¿algo más? Si no, entonces. Comentar que, a ver, un poquito como conclusión, ¿no? El tema el poder de no necesitar nada, ¿no? Yo ahora recién vengo del retiro en Puerto Varas de 8 días y he observado, yo ya había hecho otros retiros ya, pero como que en este me cayó la teja, ¿no? de cómo tengo que hacer los cambios. Es decir, primero, no pensar que va a ser fácil. Es decir, yo cuando vi a las 20 personas en ese retiro, en un momento dado yo vi que éramos como si fuera un centro de desintoxicación de drogas y éramos todos adictos que estábamos allí, temblando muchos casi con el síntoma de abstinencia. El síntoma de abstinencia. Y no es tan distinto. Entonces, cuando uno entra en esto, tiene que darse cuenta de que es un adicto, porque si no te das cuenta, vas a querer que sea más fácil de lo que va a ser, y te vas a estar boicoteando, y te vas a estar tentando, y vas a estar yendo aquí a fiestas, allá, a juntarte, no sé qué, porque no tiene por qué ser difícil. No, al principio es difícil, harto difícil. Cuando estás enganchadísima a la comida, tiene que doler, tiene que costar. Llegará un momento en el que ya no, ¿ya? Pero primero hay que ser consciente de que uno tiene que cuidarse de tentaciones, a lo mejor aislarse un poquito y ser firme y ser consistente. Pero además, alimentarse con otra idea, y es la de ese, ¿no? El poder de no necesitar nada. Porque a veces
te tientan y dices, ay, no tiene importancia, ¿no? Como lo que sea que te den o lo que vayas a comer. Puro oxígeno. No, la cuestión es esta, es lo divertido que es saber que no lo necesitas, ¿sabes? Y sentirte poderosa sabiendo que no necesitas eso. Sentir ese poder, ¿no? Es que soy invencible. Más allá de lo que piense el ego, en el sentido de que nadie te puede condicionar de ninguna manera. Entonces es un vehículo, el no comer es un vehículo también para encaminarte hacia eso, ¿no? Que a lo mejor el alma es una cosa y el cuerpo otra. La cuestión es entender cómo funciona, ¿no? Y saber cómo el cuerpo simplemente es un vehículo con el que tú juegas de este escenario, de esta Matrix. Entonces contrólalo tú, que no te controle él a ti. Eso sí. Manéjalo, entonces, y juega con todas las posibilidades. Entonces, hazte dueña y disfrútalo de que podemos vivir en otro estado, muchísimo más libre en este plano. Yo por lo menos me gusta verlo así. Entonces, para mí ha sido realmente una revelación conocer a este hombre. Y creo que ahí hay una beta de investigación con nosotros mismos, de experimentación, de observación, inmensa, gigantesca, súper transformadora. Yo no conozco otra. No conozco otro camino, ninguna disciplina, nada que pueda ser más transformador que esto y más liberador. Entonces creo que es un tesoro, ¿no? Que tengamos a este hombre aquí y que ojalá cada uno de nosotros lo aprovechemos, ¿no? Aprovechemos este pedazo de sabiduría que nos ha dejado, o de experiencia, y lo disfrutemos. Lo de los libros, están gratis. Yo en el grupo en PDF, en el grupo mismo de WhatsApp puedo compartir el PDF gratis, ¿ya? El libro se hizo, lo hicieron en la primera edición una persona que tuvo que convencer a Marcus de hacerlo, porque realmente es un vehículo para llevar su información a gente y a lugares donde él no va a poder llegar humanamente. Entonces ahí está, pero si no lo pueden comprar, lo vamos a distribuir gratis. En su página web también está disponible gratis, y el llevárselo o no, valen 20.000 pesos. Sé que no es económico, pero es que hacemos pedidos pequeños de este libro, y entonces en imprenta te cobran mucho más con pedidos pequeños. Pero, como les digo, pues está también gratis a disposición de todos. Bueno, solamente un anexo que tú dijiste, como también hablamos inicialmente, es solo puedes disfrutar un placer, algo cuando no estás adicto. Un alcohólico no me puede decir que disfruto su cerveza, sino el impulso de la adicción te lleva ahí. Entonces, primero tienes que liberarte de todo eso para disfrutar. Y lo puedes realmente observar a través en primeras escalas. Vamos a decir, no sé, que tienen su rutina, no sé, que coman aquí, no sé, media luna o un café, o no sé qué. Entonces, una semana no tomas un café. Así es, entonces experimentas en qué grado, cómo me sabe después el café en una semana. Solamente para ver, realmente estoy adicto del café. El café, ¿cómo me hablas de nutrición de un café? Entonces nada que ver. Entonces ahí es jugando, experimentando, comprendiendo su adicción. Y de ahí puedo después disfrutarlo. Si no, voy a ser esclavo de la adicción. Y de ahí no puede elegir nada. Entonces, lo último, entonces disfrutan su adicción, su experiencia más bien. Disfrutan lo que van a experimentar a lo mejor hoy todavía o mañana, y llegan a la comprensión que está pasando. Eso es el punto. El resto es en sus manos. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Bueno.